Bien, en este caso, en la clase de hoy, vamos a hacer un debate acerca de los modelos propuestos para el trabajo práctico número 2. La idea es que cada grupo vaya exponiendo su modelo, lo vaya defendiendo, lo vamos analizando y completando o sugiriendo qué haría falta agregar, ¿sí? O por ahí qué quitar, ¿no? ¿Estamos? Bueno, acá estamos con la exposición del grupo número 1, ¿sí? Yo voy a leer el enunciado, ¿tá? Esta primera vez, y vamos a ir charlando, ¿no? Dice, se desean gestionar viajes terrestres en vehículos propios con el objetivo de calcular el costo de los mismos. Un viaje, ¿sí? Un viaje tiene la siguiente información: lugar de origen, lugar de destino, distancia entre ciudades. Esta información, distancia de ciudades, entre ciudades, se conoce, este dato, es necesario este dato, si las ciudades no están en la misma ruta. El tipo de combustible del vehículo, el vehículo, la cantidad de peajes y si las ciudades se encuentran sobre la misma ruta, el kilómetro en el que están, ¿sí? Es decir, si yo elijo 2 ciudades para ese viaje, ¿no? Elijo 2 ciudades para ese viaje. Y esas 2 ciudades están en la misma ruta, ¿sí? Y esas 2 ciudades están en la misma ruta, ¿sí? Bueno, lo que tengo que registrar de esas ciudades, en qué kilómetro está una ciudad y en qué kilómetro está la otra. Por ejemplo, si nos referimos a la ciudad de San Luis y a la ciudad de Villa Mercedes, ¿no? Que están sobre la ruta 7, supongamos que San Luis está en el kilómetro 50 y que Villa Mercedes está en el kilómetro 150, podemos decir que la distancia es 100 kilómetros. ¿Estamos? Ahora, si las 2 ciudades están en rutas diferentes, bueno, es como que el viaje va a tener que conocer de alguna manera cuál es la distancia, ¿no? Eso es lo que está diciendo el enunciado. Continuando, dice, del combustible necesitamos conocer, y fíjense que acá vieron que va mencionando algún sustantivo, como por ejemplo, del viaje necesito conocer, ¿sí? Lugar de origen, lugar de destino. Es como que me está describiendo una entidad, una clase, y sus características y atributos, ¿no? O sea que podríamos decir que ya del vamos, si bien acá tienen una pequeña ayuda porque están subrayadas, las clases que como mínimo necesitaríamos, ¿no? Viaje, combustible, ¿sí? Dice que el combustible, lo único que necesito del combustible es el tipo de combustible y el precio, ¿no? Luego me habla de los vehículos y me dice que existen diferentes tipos de vehículos. Ya cuando me dice que de un tipo hay diferentes clases, es como que me está dando a entender que hay una relación de herencia, ¿no? Que hay algo general y los demás son subclases de eso general, ¿no? Y como subclases o subtipos me menciona que vehículos pueden ser autos, camiones y camionetas. Para esta realidad, esto nada más, ¿sí? No me habla de motos, no me habla de ningún otro tipo de vehículo, solamente estos 3 tipos. Ahora me dice, todos tienen la siguiente información: marca, patente y combustible. Es decir, que acá me está describiendo características que van a tener todos los vehículos, ¿no? O sea, sus atributos. Además del comportamiento, que acá me menciona un método, calcular costo de combustible. Y lo que me aclara es que a este comportamiento, cada subclase lo tiene que implementar de forma diferente, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un auto, ¿sí? Por cada 7 litros de combustible, gasta 7 litros de combustible por cada 100 kilómetros, ¿no? Si es un auto. 7 litros por cada 100 kilómetros. Si es una camioneta, gasta 10 litros por cada 100 kilómetros. Y si es un camión, gasta 12 litros por cada 100 kilómetros. O sea que cada uno de estos vehículos, ¿sí? Puede calcular el costo del combustible de manera diferente. Ahí ya vamos a analizar. ¿Vieron que me dice costo? ¿Estamos? ¿Qué información le falta
al dato que tengo para poder saber el costo. ¿Qué información es la que necesitaría? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué información les parece? El precio por litro. El precio, exactamente. El precio por litro. O sea que este método, cuando después lo modelemos, de alguna manera tiene que ser capaz de recibir el precio, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a charlar a eso. Dice, se posee además la siguiente información. El costo del viaje depende de la distancia, el consumo de combustible y la cantidad de peaje. El costo de los peajes también depende del tipo de vehículo. Vamos a suponer que todos los peajes tienen el mismo costo. O sea, me dice, mira, supongamos que las camionetas pagan, que los autos pagan 100 pesos. ¿Sí? Bueno, en todo el país van a pagar 100 pesos. ¿Sí? Si las camionetas pagan 150, en todo el país pagan 150. ¿Sí? A eso se refiere. Lo que me dice es que el costo de esos peajes es el mismo para los autos y camionetas, ¿sí? Y diferente para los camiones. ¿tá? Entonces, por ejemplo, autos y camionetas pagan 100 y las camionetas 150. No me dice el precio, eso lo pueden establecer ustedes. Si las ciudades están sobre la misma ruta, ¿sí? Acá me está describiendo el viaje en sí. ¿Sí? Me dice, mira, el viaje va a tener un costo, vas a poder calcular un costo, que va a depender de la distancia, lo que consume de combustible, los peajes que hay en ese viaje. ¿Sí? O sea, que el viaje tiene que tener esa información. ¿Cuántos peajes hay? ¿No? Y bueno, y debería tener en algún lugar, ya vamos a ver en dónde, pondríamos el costo de ese peaje. Dice, si las ciudades están sobre la misma ruta, ¿sí? El viaje tiene que recibir, si las ciudades están en la misma ruta, se recibe el kilómetro de la ciudad de origen y el kilómetro de la ciudad de destino. Es decir, que si las ciudades están en la misma ruta, yo tengo que de alguna manera saber en qué kilómetro están estas ciudades, cada una de esas ciudades en la misma ruta, ¿no? Ahora, si no están en la misma ruta, tengo que seguir conociendo cuáles son las ciudades de origen, las ciudades de destino, pero además necesito una información adicional, ¿no? Como la distancia. ¿Sí? Por eso es que me dice, la clase viaje poseerá al menos 2 constructores. ¿Sí? Y ya van a ver por qué me pide 2 constructores al menos, ¿no? Y los métodos de viaje. ¿Sí? Los métodos de viaje, que serían calcular distancia, calcular costo de peajes y calcular costo de combustible. Costo de combustible y luego el calcular costo final. ¿No? El costo final, el costo total, perdón, sería la suma de lo que gastó en todo lo demás, lo que gastó en peajes y lo que gastó en combustible. Sería el costo total del viaje, ¿no? Entonces, volviendo acá al diagrama de los compañeros, ¿sí? Como mínimo, deberíamos tener una clase viaje, ¿sí? Y ellos tienen una clase viaje, ¿ok? Como mínimo una clase viaje. Como mínimo una clase combustible, porque me describe el combustible con sus características, y también tenemos combustible. Después, una generalización entre vehículos con auto, camiones, auto, camión y camionetas, ¿sí? Auto, camionetas y camiones, y acá tienen modelada, ¿sí? La generalización, ¿sí? O herencia, ¿estamos? Bien modelada. Y podrían agregar como adicional, ¿sí? Podrían agregar como adicional ciudad. ¿Estamos? Si no tienen ciudad, lo mismo podrían darle implementación a esto, pero si lo tienen, genial. ¿Sí? Mientras más módulos tengan, más fácil es después trabajar con esto, ¿no? Si vamos a un vehículo, ¿sí? Si vamos a un vehículo, fíjense que me dice que el vehículo tiene que tener marca. Vamos a combustible, que es la más sencilla. Combustible tiene tipo y precio nada más. ¿Estamos? Tipo y precio. Sé que a veces cuesta escribir y qué sé yo, pero bueno, debería tener combustible, ¿sí? Un constructor. ¿Estamos? Combustible debería tener, ¿sí?
un constructor para que permita inicializar esos atributos, tanto el tipo como el precio. ¿Ok? Recuerden que acá me están diciendo, chicos, yo necesito esto. Ahora, yo estos componentes los voy a usar en otro lado. Vos no sabés dónde los va a usar. Si va a haber una interfaz gráfica, un formulario donde se van a llenar los datos, no sabemos. ¿Sí? Él me dice, yo necesito, de alguna manera, poder crear un combustible. Entonces, por ahí, ¿sí? Cuando creas el combustible, lo que vas a conocer sí o sí, los datos que no son opcionales, es el tipo y el precio, ¿no? Y algo también importante, voy a poner también de otro color porque no se ve, es que también, si van a estar ocultos esos atributos, ¿qué necesitaría en combustible además? El get y el set, profe. Exactamente, los getter y set. ¿Estamos? Vuelvo a repetirle, sé que es engorroso, ¿sí? Pero bueno, justamente a nosotros los programadores, esta parte de documentar, mucho no nos gusta, pero tenemos que hacerlo bien, ¿sí? Recuerden que esto que ustedes modelan acá, ¿sí? Es una plantilla para que se la pasen al equipo de desarrolladores y ellos, en base a lo que ustedes modelan, implementan, ¿sí? Entonces, eso debería ser. Bien. Ahora, con respecto a vehículo, genial, fíjense que tiene marca, patente y tiene combustible, ¿sí? Hay una asociación ahí, muy bien, tiene combustible. Bueno, acá también lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Vehículo debería tener, ¿sí? Debería tener, a lo mejor después lo hicieron en código, ¿Ah? Bueno, pero si lo hicieron en código, con más razón, lo tienen que estar acá. Un constructor, ¿sí? Para vehículo, que permite inicializar esos atributos, y los getters y setters. ¿Sí? Getter and setter. Eso es importantísimo. Bien. Ahora, él dice, todos los vehículos tienen un comportamiento calcular costo de combustible. ¿Sí? Calcular costo de combustible. Supongamos, ustedes imaginen siempre a los métodos como máquina. ¿Estamos? Como máquina. Bien. Imagínate que tenés una máquina de picar carne y vos le metés carne y la máquina te muestra un cartelito. Ya piqué la carne. ¿Te sirve eso? ¿O te sirve que te devuelva la carne picada para usar? ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, por allí, si la máquina tiene que hacer una tarea por mí, ¿estamos? Hay veces que yo necesito que la máquina haga una tarea por mí y me informe que la hizo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes conectan el celular para cargar, ¿sí? Hay un proceso que se ejecuta que dice, bueno, está cargando, listo, me sirve, el mensajito me sirve. ¿Sí? El mensajito me sirve. Pero hay veces en las que ustedes necesitan que la máquina les devuelva algo para que, en base a lo que les devuelva, ¿sí? Hacer algo, ¿no? Ahí se cortó. ¿Qué pasó? Bien. Bueno, entonces, como les decía, en este caso, ¿sí? El método calcular costo de combustible les serviría, por ejemplo, ustedes están en viaje, ¿no? Fíjense que ustedes están poniendo acá que en viaje, de alguna manera, van a usar un vehículo, ¿no? En realidad van a tener un vehículo. En viaje hay un vehículo y van a usar algo del vehículo. Seguramente van a usar el método calcular costo de combustible. Ahora, desde acá, desde viaje, ¿les serviría que cuando le digan al vehículo, decime el costo de combustible, se lo muestre por pantalla? ¿O que les devuelva el monto para después poder calcular el costo total? Que lo Es devuelva. decir, claro, convendría, ¿sí? Conviene, en realidad lo van a necesitar de esta manera. Está bien, Lisandro, de que el método calcular costo de combustible retorne el costo, ¿sí? Para que después a ese valor que retorne, usarlo para calcular después el costo total. El viaje lo use para calcular el costo total. Entonces, acá una observación es que acá devuelva el costo, que ahí podría devolver un valor doble, ¿no?
un real, ¿sí?, con el costo del combustible. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, bien, algo que también necesitaría este método, ¿sí?, me dice que, por ejemplo, yo acá estoy a nivel general, ¿no? Por eso al vehículo lo pusieron como abstracto, me parece bárbaro. Y ahora, el método calcular costo de combustible, si yo quiero obligar a que auto, camioneta y camión tengan ese método, ¿cómo debería ser el método calcular costo de combustible ahí en vehículo? Exacto. Abstracto también, ¿sí? Bueno, el ISIB-UML no me permite poner abstracto, pero bueno, está claro, ¿no? Que yo acá lo podría poner como abstracto. Ustedes me decían recién que este método podría recibir desde afuera, ¿sí?, cuánto sale el combustible. En realidad, el combustible ya lo tiene acá el precio, ¿sí? O sea que el calcular costo de combustible, ¿sí?, el calcular costo de combustible necesita el precio. ¿Y tengo el precio del combustible? Sí, el combustible tiene el precio, ¿sí? El combustible va a tener el precio. O sea que yo podría ahí. Ahora, lo que no tengo ahí es cuánta distancia recorrió ese vehículo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, puedo pensarlo, como lo hicieron los compañeros acá, de que no reciba nada el método, entonces el costo que calcula es de 1 kilómetro, por ejemplo. Cuando hace 1 kilómetro, ¿sí?, va a consumir tanto. Y después el viaje lo multiplique por la distancia que sea. Podría pensarlo así. O podrían haber pensado el método con que reciba la distancia. Eso también, ¿sí? También. Bien. Ahora, con respecto a las subclases, auto, camioneta y camión, está bien, no hace falta que vuelvan a escribir el método abajo, calcular costo de combustible, ¿sí? No es necesario, porque si es abstracto arriba da a entender que ya abajo lo van a sobreescribir, ¿sí? Lo tienen que implementar, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la otra clase sencilla, que es ciudad. La ciudad tiene la ruta, el kilómetro en donde se encuentra, ¿sí? Y me falta algo importante también. El nombre. Claro, el nombre de la ciudad, ¿sí? Bueno, ahí podría ser el nombre. Son detalles mínimos, pero bueno, lo importante es que quiero que ustedes se den cuenta. El nombre podría ir. Bueno, y lo mismo que les decía anteriormente, ¿sí? Estas clases sencillas tendrían que tener el constructor, que permitan inicializar todos sus atributos, y los getter and setter. Getter y setter. ¿Ok? Entonces, si tengo Profe, el y constructor, ahí en vehículo no tendría también que tener los atributos protegidos como protect. no necesariamente. Acuérdense que podrían estar privados, ¿sí? Y Sí, obviamente voy a necesitar siempre voy a necesitar los getter y setter. Y los puedo acceder desde auto, desde las subclases, a través de los getter y setter. sí, ¿Sí? bien, bien. ¿Estamos? No hay problema. No hay No, no hay problema. Si ustedes problema lo entonces. pusieron ahí, una buena aclaración eso, Jessica. Si los pusieron como protegidos, también están bien. Pero lo mismo tienen que tener los getter y setter. ¿Sí? Ok, listo. Gracias, profe. Lo mismo tienen que tener. De nada. Bueno, ahora, en el viaje, ¿sí?, en el viaje tengo la ciudad de origen, la ciudad de destino, bien, la distancia, y ustedes dirán, pregunto, si yo tengo ciudad de origen y ciudad de destino, ¿cuándo voy a necesitar la distancia? ¿Cuándo el viaje va a necesitar conocer la distancia? Cuando la ruta es diferente, Cuando la ruta es diferente, porque si la ruta es la misma, ¿cómo calculan la distancia? restándolo. Restándolo, ¿no? El kilómetro donde está en la ciudad, un valor absoluto de esa resta, ¿no? Podría ser. Bien. Perfecto. El vehículo, ¿sí?, y la cantidad de peajes. Ahora bien, y la cantidad de peajes. El precio del peaje, ¿sí?, el precio del peaje, porque tiene la cantidad, no tienen cuánto cuesta. El precio del peaje lo pueden poner de manera estática, podrían, dentro del método calcular costo de peaje, ¿sí?
En el método calcular costo de peaje, ¿qué podrían decir? Bueno, si el vehículo que tengo acá en viaje es tal, es un auto o una camioneta, ¿sí? Bueno, el costo de peaje es tanto. Es la cantidad de peaje por tal costo. Si no, si es un camión, el costo va a ser lo que paga un camión, lo establecen ustedes, porque en ningún momento me dice el precio, y la cantidad de peaje, ¿no es cierto? Se lo pueden poner de manera estática. La contra es que si yo tengo que el día de mañana cambian los costos de los peajes, tengo que modificar el código, ¿no es cierto? Pero podría ser una solución. Por lo que veo yo acá, ¿sí? Lo tienen así de esa forma. Ahora, si no, ¿en dónde podrían poner el costo del peaje? ¿En una clase nueva? ¿Se justificaría una clase nueva? No, podríamos hacer un atributo más. Bueno, ¿y a qué clase le pondrías ese atributo? A viaje. Bien, si yo le pongo a viaje costo, ¿no? Un atributo costo de peaje, ¿qué costo pondrías? El del Eh, vehículo que tiene el viaje, lo que pagaría el vehículo que tiene el viaje. claro, ¿Sí? Pero ahí tendrías que tener mucho cuidado de no equivocarte, de que si el viaje tiene un auto, el costo que hayas puesto sea de un auto, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, si lo pondrías en viaje, a mí se me ocurriría poner dos atributos, ¿no? Uno, peaje para categoría A, ponele que sean autos y camiones, y peaje para categoría B, para autos y camionetas, y categoría B que sea camiones, otro precio, ¿no? Entonces, el calcular costo, ¿sí? Puede saber qué vehículo tengo acá adentro, ¿sí? ¿Se acuerdan con el instance of, por ejemplo? Y depende de eso, usar alguno de esos dos precios. Podría ser. O la Igual, otra, Profe, ¿no se podría colocar en cada vehículo? Así como tenemos el calcular costo de combustible y el calcular costo de peaje. podría tener, no el calcular costo de peaje, porque ese comportamiento lo tiene el viaje. Ah, el Podrías viaje. tener un método también, ¿no? Pero lo más importante es que podrías poner en vehículo lo que paga de peaje ese vehículo. Entonces, cuando creas un vehículo, podrías tener ahí lo que paga de peaje. Podría ser. ¿Sí? O sea, cualquiera de esas opciones que serían viables, ¿no? También es viable lo que ellos pusieron acá. Ellos no pusieron nada. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el calcular costo de peaje, acá en el viaje, ¿sí? Van a tener que poner de manera estática, por lo que veo ahí, el costo del peaje. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, pregunto. Me dice puntualmente el enunciado que el viaje tiene que tener dos constructores, que tenga dos formas, que tenga la posibilidad de crear viajes, ¿sí? Crear un viaje de formas diferentes. Es decir, que yo en viaje debería tener un constructor para viaje que reciba qué parámetros, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué datos debería recibir? la ciudad, la distancia, el vehículo y el peaje. Debería recibir la ciudad. Yo le pongo los nombres. Ciudad de origen, ustedes saben que es de tipo ciudad, debería recibir la ciudad de destino, ¿sí? ¿Y qué más me dijeron? Distancia, vehículo y peaje. Distancia, el vehículo, y ahí tengo que decirle algo más de la relación entre viaje y vehículo, que es una asociación, no una dependencia. Vehículo y peajes, cantidad de peajes. Bien, ese sería un constructor. ¿En qué caso crearía un viaje de esta manera? Pasándole todos los datos. La ciudad de origen, la ciudad de destino, la distancia, el vehículo y la cantidad de peajes. ¿En qué caso usaría ese constructor? Cuando tenga todos los datos. Los que no estén en la misma ruta. Claro. Cuando las dos ciudades estén en rutas diferentes, necesitas crear un viaje pasándole la distancia. Si no, ¿cómo vas a saber en cuál es la distancia? ¿No? Entonces, ¿cuál sería entonces el otro constructor?
Poder crear un viaje con qué? El mismo, pero sin destino. El mismo sin la distancia. Sin la En el- distancia. ¿Sí? O sea que ciudad de origen, ciudad de destino, el vehículo y la cantidad de peajes. ¿Estamos? O sea que este viaje lo crearía cuando yo sé que las ciudades están en la misma ruta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Ahora, el método calcular distancia. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes sería la lógica del método calcular distancia? ¿Qué haría ese método? Calcula la distancia, pero ¿cómo sería la lógica? Porque el viaje puede ser creado de la forma A, con el constructor que está acá arriba, o creado de la forma B, con el constructor que está acá abajo. Entonces, ¿cómo calcularían la distancia ahí? ¿Cuál les parece a ustedes sería la lógica? En el código lo hicimos al derecho y al revés. ¿Cómo? En caso de que el denominador fuera mayor que el nominador. No entiendo. ¿Se escuchó? A ver, el calcular distancia, yo le tengo que decir, calculame la distancia. Él me tiene que decir la distancia. ¿Sí? ¿Y qué tienen que tener en cuenta para calcular la distancia? Los kilómetros. Ciudad de origen y ciudad de destino, que hay kilómetros más. Que si de la ciudad de origen y la ciudad de destino, ¿qué pasa? Que si La el ruta primero Están es en la mayor misma al ruta. Real restante. Si Están en la misma ruta, se hagan la restan los resta, kilómetros. los kilómetros. Y si no, ¿cuál es la distancia? Se envía la distancia el usuario, creo que la envía, puede ser. No, no te dicen nada de eso. ¿Tiene el viaje la distancia si no están en la misma ruta? No. ¿Tiene ¿Se acabaron kilómetros? No, O sea, A ver. tengo que ingresar sí o sí por afuera. no. Sí va a venir de afuera. Pero ¿cómo vino de afuera? Pregunto, si vos creaste un viaje en donde las ciudades no están en la misma ruta, ¿cuál de los dos constructores usaste? El primero, El primero. O sea que vos le pasaste la distancia. ¿Y esa distancia en dónde quedó guardada? en distancia. En la variable distancia. Entonces, el calcular distancia que debería ser, che, si las ciudades están en la misma ruta, esta podría ser una, ¿no? La otra podría ser, si el atributo distancia tiene un valor mayor a 0, retorno eso. Si tiene 0, quiere decir que las ciudades están en la misma ruta. Hago la resta de los kilómetros. O podría hacer la lógica diferente. Al revés. Che, la ruta de la ciudad de origen es igual a la ruta de la ciudad de destino, ¿sí? Bueno, la distancia es la resta de los kilómetros. Y si no es la misma ruta, retornar la distancia porque evidentemente, seguramente han creado un viaje de esta manera. ¿Sí? Estoy en un viaje creado de esta manera, dice el calcular distancia, estoy en un viaje creado de esta manera y la distancia es esa. Ahora, la pregunta del millón es, ese calcular distancia tendría que ser un procedimiento o una función. Un procedimiento. Yo creo que una función. Una función. ¿Qué pregunta me tengo que hacer yo para saber si me sirve como un procedimiento? Así que muestre un simple cartel o que retorne algo. Ese valor Una de función, porque esa tiene que distancia. retornar algo, tiene que retornar kilómetros o distancia. Bien. Podría ser válido cualquiera de las dos, ¿eh? Decir, bueno, yo pongo un cartel o retorno algo. Pero ahora la pregunta, para saber cuál de las dos elegir es, ¿yo esa distancia la tengo que usar en algún otro lado? ¿El cálculo ese de la distancia? Sí. Sí, ¿En en dónde? costo total. En Combustible. costo de combustible. El costo de combustible voy a necesitar saber la distancia. Entonces me convendría que este calcular distancia sea, retorne algo, ¿sí? Retorne la distancia, ¿no? Que podría ser un entero, la distancia, bueno, es la longitud, podría ser un doble. ¿Se entiende? El calcular distancia debería retornarme la distancia. ¿Por qué? Porque yo ese valor, ¿sí? Esa distancia yo la voy a necesitar usar, ¿sí?
seguramente a esa función la voy a necesitar usar en calcular costo de combustible. ¿Ok? Y si no lo hice como una función, tengo que volver a hacer la misma lógica dentro del calcular costo de combustible. Estoy escribiendo código de Max. ¿Se entiende? ¿Se El entiende? calcular costo de peaje. ¿Sí? ¿Cómo calcularían el costo de peaje? ¿Qué operación harían? Como decía, yo en mi caso decía que era un peaje fijo para todos, Está bien. tanto para camiones, camionetas y autos. Entonces directamente le puse un precio al peaje y después, no sé, depende de cierta distancia, tantos peajes. Pero no te dice Acá en el le, enunciado. Creo acá que le tienen que pusimos que dependiendo si es un auto o una camioneta o un camión, que cambie el precio del peaje. Claro, pero dice que se omite eso en el trabajo. Ah, A Por ver, eso yo le puse un a precio ver. fijo y directamente lo multipliqué. El trabajo, claro, bueno, el trabajo te dice que hay un precio fijo, ¿sí? Que todos los peajes salen lo mismo, ¿sí? Por categoría, que los autos y camionetas pagan un precio, no te dice cuál, y los camiones otro precio, ¿no? Y el viaje lo único que conoce es la cantidad de peajes que hay, ¿no? Entonces, el calcular peajes, ¿qué operación haría? ¿Cuál de los atributos de viaje usaría? El peaje. Este peaje que tienen ahí no es el precio del peaje. Ese peaje que tienen ahí es la cantidad de peajes que hay en un viaje, no es el precio. ¿Sí? Entonces tiene que ver lo que decía el compañero por ahí abajo, que lo que deberías hacer es, dentro del calcular costo de combustible, ahí preguntar si el vehículo que viene acá es un auto o una camioneta, multiplico esa cantidad de peajes que tiene el viaje por un precio. ¿Sí? Lo puedo poner yo fijo. Es decir, era eso también lo que vos me querías decir, Gabriel. Y si no, si es un camión, es la cantidad de peajes por otro precio. Si lo pongo así, estático, siempre va a ser el mismo precio. Pero no es que todos pagan lo mismo. ¿Sí? No es que el auto, el camión, no, no. Ni que tampoco el precio varía de acuerdo a la distancia, de acuerdo. No, no dice eso. ¿Se van dando cuenta? Bueno, está Más o bien. menos, Tienen para Sí, yo, pensarlo. profe. claro, Tienen para pensarlo, no, no hay problema. ¿Sí? Después cada uno va a ver cómo se va a dar cuenta cuando esté trabajando ahí. El tema acá es el siguiente. Con el calcular costo de peaje, también, ¿tiene que ser un procedimiento o una función? ¿Yo voy a necesitar ese valor, ese dato, para hacer algo más? sí, tiene que ser función. Tiene que ser función porque lo voy a usar para calcular el costo total del viaje después. ¿Sí? Entonces, el calcular costo de combustible también debería ser una función. ¿Estamos? Porque si no me voy a dar cuenta que cuando tenga que calcular el costo total del viaje, donde voy a tener que sumar lo que gastó de peajes, lo que gastó de combustible, y voy a tener que volver a escribir el mismo código que usé en los otros, porque los otros muestran cartelitos. ¿No? claro. ¿Sí? En el costo total debería llamar a las otras funciones para hacer En el costo una total, cuenta. claro, retorna la suma de lo que devuelve calcular costo de peaje más calcular combustible. ¿No? Ahora, el calcular costo de combustible, ¿sí? ¿Cómo haría el cálculo el calcular costo de combustible? ¿A quién llamaría? ¿A vehículo? Llamaría de vehículo, ¿qué comportamiento de vehículo? El procedimiento, La función, la porque esto función. también es una función, calcular costo de combustible. Y fíjense que por como lo modelaron acá los compañeros, este calcular costo de combustible te va a dar el costo de combustible poner por cada 1 kilómetro. Entonces, ¿qué deberías hacer acá dentro de este método? Calcular costo de combustible en viaje. Bueno, llamar del vehículo al calcular costo de combustible, que te va a dar el precio, ¿sí? De acuerdo al vehículo que hay. ¿Se acuerdan? Acá se va a aplicar el polimorfismo. ¿Sí? Si el vehículo que está acá dentro, que tiene el viaje, es un auto, va a ejecutar el calcular costo de combustible como un auto. Si es un camión, como un camión. Si es una camioneta, como una camioneta. Y a eso, ¿sí? Lo tengo que multiplicar, si me lo da por kilómetro,
¿Por qué lo tengo que multiplicar? Con la distancia. Por la distancia. Y como la distancia no sé, porque podría ser que el viaje estaba en la misma ruta, la ciudad estaba en la misma ruta, llamo al método calcular distancia. Ese me va a decir la distancia. Ahí podría ser. Este también tendría que ser una función, ¿sí? Porque el resultado de este método es lo que vos vas a usar para calcular el costo total. ¿Sí? Pero ¿qué es lo grave que tengo que modificar? Sí o sí. A ver, esperen que borro acá. Lo que sí deberían agregar, sí o sí, es lo que va pidiendo el enunciado. Bueno, no me deja seleccionar. Es esto. Los dos constructores en viaje, ¿sí? Los dos constructores en viaje, que el calcular costo de combustible en vehículo retorne algo, ¿sí? Sean funciones, y que estos que tienen acá en viaje sean funciones. El que podría llegar a ser un procedimiento podría ser el calcular costo total, aunque también debería ser una función, ¿sí? Podría ser una función para que me lo devuelva y yo hacer algo con eso. A ver qué dice. Claro, en todos los peajes va a valer lo mismo. O sea, en todo el país, los autos y camionetas van a pagar lo mismo en todo el país. Ponele 200 pesos. Y los camiones en todo el país van a pagar 400 pesos. Pero hay dos precios diferentes, ¿sí? Uno para la categoría de autos y camionetas y otro precio diferente para los camiones. Para ahorrar complejidad, el precio es el mismo para esas categorías todo el país. ¿Sí, Pablo? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Creo que figuramos 4, pero estamos 3. Está Viviana Blasco, Becerra, Daniel y quien le habla. Fíjense que yo les pasé nuevamente el listadito de los grupos y quedaron ustedes 3 nada más. Perfecto, ¿Sí? profe. Si ustedes Sí, chequean entonces en la somos nosotros. plataforma, están ustedes 3, Nicos, nada más. El grupo 2 quedó conformado por 3 personas. Claro, pero a la hora para la entrega, digamos, creo que figura uno más, profe. Bueno, por eso les digo, todavía no entreguen hasta que yo les diga, ¿sí? Que entreguen, porque todo esto que ponemos estos grupos que armamos, los tenemos que plasmar en la plataforma también. Entonces estamos configurando todo eso. No entreguen hasta que configuren. ¿Puede ser? Sí, profe. Ahí. Por esa es la razón de no entreguen todavía. ¿Sí? Yo les voy a mandar un mail, calculo que más tardar mañana, ¿sí? Para que, si ya tienen el trabajo, vayan a entregar. ¿Ok? Bien, esto sucede siempre todos los años, así, más si son muchos, es inconveniente. No, sí, justo a nosotros se nos complica, o sea, tenemos distintos horarios y a veces se conecta uno, se conecta otro, pero hemos estado coordinando por lo menos a través de WhatsApp y estamos poniéndonos, o sea, cuando nos tenemos un rato libre nos conectamos, a veces nos Tal cual. conectamos 2, a Repartirse veces las 3. tareas. Se Claro, reparten las tareas y claro. aunque sea comparten en el Drive y se van pasando. Claro, y bueno, y intenté con Vivi tratar de utilizar el GitHub, pero no me lo permitió, no sé por qué tengo que solucionar eso, así empezamos a trabajar a través del GitHub también. Nosotros más adelante, en los próximas unidades, van a trabajar con GitHub. Y en lugar de trabajar con Git directamente, van a trabajar con GitHub Desktop, que es más sencillo. Y ni tampoco vinculando el proyecto desde NetBeans, sino que desde afuera, con GitHub Desktop, es más sencillo, más fácil. ¿Sí? Ah, genial. Sí, Vamos. no sé por qué, pero estuvimos con la consola un rato renegando y no. Por eso, miren, lo mismo que cuando les decimos chicos con el UML,
no se pongan a experimentar herramientas online. ¿Tenés el ISUML? Hacelo en ISUML. ¿Tenés Paint? Hacelo en Paint. No te pongas a perder el tiempo en probar las herramientas porque no vas a llegar. ¿Sí? Está bien, profe, está bien. Y es un consejo que les doy. ¿Sí? Un consejo. O pónganse metas, decir, bueno, a ver, voy a probar esta herramienta. Me pongo un día para aprender. Si en un día no la aprendo, bueno, listo, lo hago con lo que tengo y chao. ¿Mm? ¿Sí? Así que no se pongan en camisa de 11 varas. Bien, bueno, acá el compañero de los chicos del grupo número 2 tienen también otro modelito, ¿sí? A ver si detectan algo diferente. Dijimos que teníamos que tener un viaje. ¿Tiene un viaje? Sí. ¿Tiene combustible? Sí. ¿Tiene vehículos? ¿Y hay categorías de vehículos? Sí. Y también agregó ciudad. Perfecto. Bien. Ahora, fíjense, en el caso de ciudad tiene nombre, kilómetro, pero le falta algo ahora a la ciudad también a él. ¿Qué le está faltando a la ciudad? La ruta. La ruta. La ruta en donde se encuentra, ¿no? Porque ese kilómetro no es la distancia. Ese kilómetro es en qué kilómetro de la ruta tal se encuentra esa ciudad. ¿Sí? Ahí, Nico. Ahí voy tomando nota, profe. Eso. Bien. En el caso de combustible, también tengo el tipo y el precio. Genial. Perfecto. En el caso de combustible, en el caso de vehículo, tengo que un vehículo tiene combustible. Fíjense que la relación es de asociación. ¿Está bien? Entonces el vehículo tiene, todos los vehículos tienen marca, patente y combustible, con sus constructores, y el método, calcular costo de combustible. Fíjense que en el caso de él, recibe la distancia, el método. ¿Sí? ¿Estamos? Y devuelve, en base a esa distancia, el precio, la plata, el costo, perdón, en consumo de combustible para esa distancia. ¿Mm? Esa es otra forma. Perfecto. Bien. Ahora, tienen distintos tipos de vehículos. Este método seguramente, calcular costo de combustible, es abstracto, para que lo sobrescriban, lo implementen las clases de abajo. Luego tenemos un viaje. Un viaje tiene vehículo, y atento al grupo 1, fíjense la relación, ¿no? Como viaje tiene un atributo de tipo vehículo, la relación también es asociación. ¿Sí? Porque tiene. Tiene también una ciudad de origen y una ciudad de destino. ¿Sí? Evidentemente, ellos hicieron el código primero y después generaron el UML, por eso les hizo las dos flechitas. Podrían tener una sola flechita y es suficiente. ¿Sí? Podrían tener una flechita y decir que tiene 2 ciudades. ¿Sí? Un viaje tiene 2 ciudades. También podría ser. ¿Sí? Para eso usan la multiplicidad. Bien, entonces tengo en el viaje ciudad de origen, ciudad de destino, la distancia. El combustible no es necesario en el viaje. Es más, es redundante. El combustible no debería ir en el viaje. ¿Cómo sabes vos qué combustible usa? ¿Qué combustible estás usando? ¿A través de quién? De vehículo. Del vehículo. Como tengo el vehículo... Claro, del fíjense, vehículo. Ahí como en yo el viaje lo voy tengo el dejando. vehículo y el vehículo tiene combustible, por ahí puedo averiguar el precio de combustible. ¿Sí? Si quiero saber el combustible. ¿Sí? Pero en realidad acá yo no necesito el tipo de combustible en el viaje para calcular un costo, porque ya lo está resolviendo el vehículo. ¿Sí? ¿Combustible? No. Eso sí, no. Tengo un vehículo, una cantidad de peajes, y en la misma ruta, ¿sí? En la misma ruta, está bien, por eso no tenían acá el nombre de la ruta, no tenían la ruta. En la misma ruta lo puedo obviar, porque si yo tengo en ciudad la ruta en donde se encuentra, ¿sí? Y yo tengo en ciudad la ruta en donde se encuentra, ¿ok? Bueno, ahora no me escribe, ahí la ruta, lo escribí 300 veces, la ruta en donde se encuentra, no necesito ese atributo. Entonces, si construyo un viaje, ¿cuál de los dos constructores que tiene acá el compañero es el que me permite crear un viaje en donde no sé
en donde las ciudades no se encuentran en la misma ruta. ¿Cuál es el constructor que usa? ¿El primero o el segundo? Cuando crea un viaje en donde las ciudades no están en la misma ruta. ¿Cuál es el constructor que usaría? Y el segundo, profe, porque está a la distancia. El segundo porque está a la distancia, exactamente. ¿Sí? Fíjense que recibe ciudad de origen, el combustible no, ninguno de los dos casos. Recibe ciudad de origen, ciudad de destino, el vehículo, la cantidad de peajes y la distancia. Bien. Y el primero es cuando sé que las ciudades están ya están todos los métodos acá abajo de viaje como juntos. Bien, y bien también acá que no me di cuenta en el grupo 1, la clase que tiene el main, ¿sí? Tienen la clase TP2 que tiene el main, ¿sí? Y usan ahí un vehículo, un viaje. Genial. ¿Sí? Entonces, para este grupo, las modificaciones gruesas que tienen que hacer son sacar de viaje el combustible y si están en la misma ruta. ¿tá? Y agreguen en ruta, en ciudad, el nombre. ¿Ok? Y lo que me gustó acá también es que He el visto un calcular par de costo de combustible... modificaciones que había que hacerle, pero no los quería hacer sin los chicos. Está bien. Bueno, pero usted las vas a hacer acá. Ya que estás y tenés el código, ¿sí? O para practicar, poner y decir, uy, pero el código no lo tengo, yo lo tiene un compañero. Bueno, no importa. Empezá vos un proyecto y andá armándolo vos. ¿Sí? Tenete tu versión y de paso practicás. ¿Estamos? Listo, profe. No se Gracias. tilden con eso. Muy bien, Nico. Perfecto. Muchísimas gracias, grupo número. Del grupo número 3 tenemos un viaje, ¿sí? Tenemos combustible, tenemos distintos tipos de vehículos, copado, y tenemos una ciudad, ¿cierto? Bien. En el caso de la ciudad, vamos a empezar por la más simple. Ciudad tiene el kilómetro en donde se encuentra, el nombre y la ruta. Perfecto. No veo... Si ustedes ven algo, avisan también, ¿eh? Yo por ahí no veo bien. Bueno, vamos a combustible. Ya que estamos en el baile, vamos a la otra sencilla. Combustible tiene tipo y precio, bien, con su constructor, perfecto. Ahora, un vehículo tiene marca, patente, combustible, y tiene combustible. Bien, una asociación. Por ahí no hace falta que pongan asociación. Ya cuando uno ve esto, ya es asociación. ¿Sí? No es Sí, necesario pasa que cuando lo armo me pide sí o sí poner un nombre, entonces para un nombre. no... Sí. Está bien, no dije. Bien, un vehículo tiene el método calcular costo de combustible. Igual que el grupo número 1, ¿sí? Es una función, pero no recibe la distancia. Entonces podemos suponer que el costo de combustible que calcula es para 1 kilómetro, poner. ¿Sí? Y después eso vos lo multiplicás por la distancia. En realidad, en el código sí lo puse para que lo reciba, solamente lo tengo Entonces, que modificar acá. école. Si ustedes al ir al código se dan cuenta que les resultaría más conveniente recibir la distancia, después vuelven al UML y lo modifican. ¿Sí? O generan de nuevo el UML, pero tiene que haber una corrección. Ya se los dije a esto, pero bueno, lo dejo ahora grabado. Entonces, evidentemente, este método, el calcular costo de combustible en un vehículo, no tendría implementación, porque yo acá en un vehículo no sé, pero sí sé cómo calcular el costo en una camioneta, cómo calcular el costo en un auto, o cómo calcular el costo en un camión, pero no sabría en un vehículo en general. Entonces acá el método seguramente es abstracto. ¿Sí? Y por ende, la clase vehículo es abstracta. También uno considera a vehículos como abstracta porque en el proyecto vos vas a crear un vehículo en concreto, un camión o una camioneta, ¿sí? Pero no vas a crear un vehículo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora, con respecto al viaje, tenemos que tiene ciudad de origen, ciudad de destino, la distancia entre las ciudades, el vehículo y la cantidad de peaje. Los dos constructores, bien. El primero para crear un viaje en donde no están en la misma ruta,
Y en el segundo constructor, para crear un viaje en donde las ciudades están en la misma ruta. El calcular distancia, el calcular costo de peajes, el calcular costo total, y me faltaría uno, que sería el calcular costo de combustible. ¿Sí? El viaje también tiene el mismo nombre que el del vehículo, pero no es herencia, digamos, obviamente. ¿Sí? Es un método que tiene el mismo nombre, pero que sí ese método va a llamar del vehículo al calcular costo de combustible, ¿no? Pero sí tiene un viaje, tiene ese método, calcular costo de combustible, podría llamarse calcular costo de combustible del viaje, ¿sí? Por ahí para no confundirlo con calcular costo de combustible. ¿Se entiende? O sea que lo Sí. único que les sugiero acá, que sí o sí tendrían que agregar, es el método ese, calcular costo de combustible, ¿sí? Que también es una función como los demás. No sé, ¿el resto tiene alguna consulta? ¿Algo para preguntarle a los chicos? ¿Mm? ¿Nada? Bueno. No, profe, está perfecto. Acá tenemos el grupo número 11. Hacemos el chequeo debería haber un viaje, ¿sí? Acá está. No Combustible. sé si se ve bien. Y estamos perfectos. Yo si no veo algo, te digo. Bueno, Hay combustible, o si los chicos no ven algo, te dicen. Combustible, tenemos un vehículo, perfecto, y tiene una ciudad. Bien. En el caso, vamos de las más chiquitas. Ciudad, bien, tiene el nombre, el kilómetro en donde se encuentra, y también qué le estaría faltando a Lorena acá, a los chicos del grupo 11. ¿Cómo? No se alcanzó a La escuchar. ruta. La ruta. ¿Sí? Ahí podría ser la ruta entonces. También, recuerden, Lorena, ¿sí? Que seguramente lo hicieron en código, pero acá no se olviden también de ponerlo, el constructor y los getter y setter, ¿no? Constructor. sí, Y los eso sí getter. está hecho. No está Está bien. actualizado porque no sé cómo actualizarlo, así que estaba esperando a terminar el código y volver a Mira, jugar. muy fácil. Así como creaste las clases y le fuiste poniendo los atributos, acá le agregás los métodos. Te parás ahí abajo. Mira, ahí, Sí, no, clic. sí, método sí sé agregar. Y bueno, de la misma manera, para no tener que generar el código, ¿sí? Lo haces vos manualmente. ¿Estamos? Ah, bueno. ¿Sí? Ahí. Después lo haces, no hay problema. Sí, sí, Bueno, después lo hago. entonces, el combustible también lo mismo, ¿no? Tiene tipo, precio y un constructor. También. Ciudad, combustible, genial. Bueno, un vehículo tiene marca, modelo y combustible. Y viene ahí la relación, que es una asociación. Bien. Vehículo tiene, que es lo que puso ella ahí, combustible. Además de marca y patente. Lo mismo un constructor, ¿no? Los getter and setter. Fíjense que los atributos ella los puso como protegidos, es válido también, ¿sí? Pero a pesar de estar protegidos, lo mismo tienen que estar los getter and setter. El calcular costo de combustible, ¿sí? Si no, puede o no recibir la distancia, eso lo deciden ustedes, pero que sea una función, ¿sí? Que no sea void, que devuelva algo. ¿Estamos? Sí, eso estaba viendo que la mayoría como que lo pusimos así con void, pero en realidad tendría que haber devuelto algo. Está bien. Vas a ver después, cuando empiezas a implementar esto en código, que te va a caer la ficha de por qué dijimos que es una función. ¿Sí? Cuando lo uses a ese método en el viaje, ahí te va a caer la ficha. Me ¿Sí? pasó cuando hice de calcular distancia, que dije, tendría que devolver algo, porque si no, ¿qué? Voy a tener que implementar otro método o hacer más código, siendo que lo podría haber hecho todo acá en calcular distancia. Claro, ¿por qué? Porque ese valor que te da el calcular distancia, después lo vas a calcular en este método, en el calcular costo de combustible. Porque vos necesitas, aparte de lo que gasta un vehículo, en el calcular costo de combustible, aparte de lo que gasta un vehículo, vas a necesitar Si está en la ¿cómo es? misma La ruta o distancia. no, y la cantidad de kilómetros si no está. O sea, necesitas la distancia. ¿Sí? Y la distancia te la da este método, ¿no? Bien. Para que te rayé todo.
Entonces, como sí o sí, esto, que retorne acá, ¿sí? En vehículo, ¿no? Sí, estoy Obviamente que intentando hacer anotaciones acá arribita, pero no. Bueno, está bien. pero después veo otra vez la clase, no pasa nada. Está bien, o sea, hacer una captura después de las cosas. Entonces, un viaje tiene ciudad de origen, ciudad de destino, la distancia, un vehículo, la cantidad de peajes. Está bien, y acá lo hiciste muy parecido al grupo número 3. ¿Qué pasó ahí? Qué coincidencia. También un booleano No, en la misma no, ruta. no sé quiénes eran exactamente los integrantes del grupo 3, pero para este trabajo práctico, creo que estuvimos con otro profesor, creo que fue con la profe. Fue con la Y les profe y tocó no mezclarse. nos asignó grupos aleatorios esa vez. Así que puede que hay chicos que tengamos los mismos, pero Ah, estemos en distintos grupos. está bien. Está. También cuando estuvimos con Cristina es como que nos hizo una corrección global a todos y como que pusimos casi lo mismo en varias cosas. Está bien. Bueno, acá fíjense que se fueron dando cuenta, ¿sí? En general, todos tienen lo mismo, ¿sí? Como mínimo tienen las clases viaje, combustible, vehículo, ¿sí? Y ciudad, ¿ok? Como mínimo tienen eso. En donde vi variaciones es en el método calcular costo de combustible, que algunos reciben la distancia y otros no, y eso está bien. Después vamos a ver cómo lo implementan a eso. ¿Estamos? Vamos a ver cómo lo implementan. En el caso de viaje, fíjense que tiene las dos formas de crear un viaje. ¿Sí? Lo que no tiene que tener el viaje es el combustible, porque ya el vehículo tiene combustible y acá está bien. Tiene dos constructores. El primero es si las ciudades no están en la misma ruta. Fíjate que voy acá, supongamos que creas un viaje con el primer constructor tuyo, ¿no? ¿Sí? Le Sí. pasas la ciudad de origen, la ciudad de destino, la distancia, ¿sí? Y evidentemente si le pasas la distancia porque estas no están en la misma ruta, el vehículo con el que lo haces, la cantidad de peajes que hay, y acá se te da por ponerle en el booleano true, como que están en la misma ruta. ¿Sí? Pero te equivocaste. ¿Sí? No, está instanciado como falso. Bueno, pero ahí estás recibiendo desde afuera el booleano. ¿Ves ahí que estás recibiendo desde afuera? Para que lo estoy deshaciendo ahí. Acá estás esperando desde afuera un booleano. ¿Se entiende? Por lo que me está mostrando acá en el UML, espera de afuera un booleano. Si yo le paso true, y bueno, me toma como que, a pesar de que le paso la distancia, ¿sí? Por eso es que este no debería estar. ¿Sí? Vos vas a poder saber si están en la misma ruta o no, depende de cómo hayas construido el viaje. ¿Sí? Vos estás consciente de que si se ejecuta el método calcular distancia, es porque el objeto viaje está vivo, fue creado. ¿Sí? Entonces, o fue creado con el primer constructor, que recibe todo, incluida la distancia, entonces eso significa que las ciudades están en otra ruta, o se creó la ciudad, se creó el viaje, perdón, sin la distancia, en la misma ruta. Entonces, si se creó de la segunda forma, significa que las ciudades del viaje están en la misma ruta. ¿Sí? Entonces, el calcular distancia, ¿qué podría ser? Y si la distancia está en cero, ¿sí? Si el atributo distancia está en cero, es que se creó el viaje de la segunda manera. Entonces, la distancia es restar el kilómetro de la ciudad de origen y ciudad de destino, y me da la distancia. Ahora, si no está en cero, la distancia, significaría, por ejemplo, que, que no están en la misma ruta. Entonces, retorna esa distancia. O, como les expliqué al comienzo del grupo 1, plantearlo al revés. Si la ruta de la ciudad de origen, por eso acá la ciudad debería tener la ruta, si la ruta de la ciudad de origen es igual a la ruta de la ciudad de destino, ¿sí? Entonces directamente la distancia es restar los kilómetros de cada ciudad. Y si no, si la ruta no es la misma, retornar la distancia porque seguramente se creó el viaje con distancia. ¿Sí? Bien. Lo Todos voy los a otros eliminar. métodos. ¿Mm? Está bien, lo voy a eliminar. Todos los otros métodos, ¿sí? Deberían ser estas funciones.
¿Estamos? Claro, que Sobre devuelvan todo, algo. porque lo vas a usar, por ejemplo, el calcular distancia lo vas a usar para poder calcular el costo de combustible. ¿Sí? El calcular el costo de combustible necesita saber la distancia. Entonces ya llamás a este método que va a ser toda la lógica que dice. El costo total, ¿sí? Va a necesitar sumar el costo de combustible más el costo de peaje. ¿Sí? Entonces, el costo de peaje también debería ser, ¿sí? Devolver algo, ser una función. ¿Sí? Por ahí el costo total, si querés como voy y te muestre por pantalla los resultados, está bien. ¿Sí? Si no, te devuelva algo y lo mostrás en el main. ¿Sí? Pero por lo menos estos tres primeros métodos tendrían que devolver algo. ¿Sí? Tendrían que ser funciones, a eso me refiero. ¿Estamos? Claro, sí, en realidad yo al booleano no lo utilicé en el constructor. O sea, no mandé un viaje que me cargue ahí. Lo que hice fue un menú donde se llamaba directamente a los métodos y ahí los cargaba. No, yo no lo hice así, no lo vi de esa manera, perdón. Y el booleano, misma ruta, lo usé en calcular distancia, en donde si era en el mismo kilómetro de la ruta, cargaba misma distancia en true o false. Así lo implementó como con la profe. Por eso Chicos, lo puse, porque yo no lo hubiera usado. ¿está bien? No, está bien. A ver, yo les pregunto y ustedes, el tema es si lo saben defender. Acá la pregunta, algo que no, bajo ningún punto de vista, está permitido, ¿sí? Es que, por ejemplo, estos métodos pidan algo al usuario por teclado. Que alguno de los métodos estos pidan algo al usuario por teclado. No. A lo sumo, si quieren pedir algo por teclado, háganlo desde el main. Somos ¿Sí? getter y setter. Exactamente. ¿Estamos? No pedimos. Y lo que pidieron por teclado lo pidieron desde el main. Claro, y se carga y Bien. después en el método se utilizan métodos getter y setter para traer, Bien. mostrar y todo. Bien. No es Bueno, que entonces, se ingresa por vos, teclado por ahí. a ver, hija. Entonces, supongamos que dejamos la misma ruta. Actualmente en código, ¿cómo tenés los constructores de viaje? ¿Qué recibe uno de los constructores? ¿Ciudad de origen? ¿Cómo lo tenés en código vos? Está igual, ese no lo he cambiado todavía. Bien, entonces, este va a recibir desde afuera un booleano. Cuando me refiero desde afuera, es que cuando haces el new de viaje, le vas a pasar o true o false. Claro, y como no le pase nada, se queda con el que ya inicializó. No, y un booleano le ¿No? tenés que pasar. ¿Obligado? Claro. Y claro, hija, porque él está esperando acá un booleano. ¿Sí? Entonces lo tendría que eliminar sí o sí de ambos lados. Sí, ahí entendí. Está bien, bueno, vos fijate. Si lo dejás, bueno, yo te lo permito, no hay problema. Pero a ver cómo lo usás. ¿Sí? ¿Cómo lo No hay implemento? problema. Lo que sí o sí te voy a pedir que cambies, sí o sí, lo que dijimos, ¿no? Que el método calcular costo de combustible acá en el vehículo devuelva algo y que por lo menos estos tres métodos que tenés acá en viaje sean funciones, ¿no? Devuelvan algo. Sí, eso es. Porque los vas a usar. Y después, cómo usar la misma ruta, bueno, ahí vamos a ver cómo lo implementas. Bueno. ¿Sí? O sea, ¿sí? Solucionarlo vas a poder solucionar, porque lo más importante lo tenés. Tenés una ciudad, tenés un combustible, tenés vehículos, ¿sí? Lo importante lo tenés. ¿Sí? Es a ver cómo jugás con eso. Los constructores son el problema y cambiarlos. A ver cómo los usas. Ahí, a eso me interesa cómo los usas después. ¿Sí? Está todo grabado, así que si después te dice el profe, si te digo, no, pero ¿por qué pusiste? No, profe, usted mire la grabación. Mire la grabación.